Hablaremos sobre el desempeño en las bases de datos y el rol que el DBA tiene relacionado con este aspecto. Es muy frecuente que el administrador de base de datos sea responsabilizado cuando el sistema está lento. En realidad, esa acusación puede tener en algunos casos algún sentido y en otros no. Vamos a analizar cada uno de los factores que participan en el desempeño de la base de datos. Estos son el diseño de la base de datos, los parámetros de configuración del DBMS, el volumen de los datos, los niveles de concurrencia de los accesos y el hardware. Vamos a analizar cada uno de ellos por separado. ¿Qué hacemos como DBA frente al diseño de la base de datos? ¿Es responsabilidad del administrador de la base de datos el diseño? En general no. Cuando las funciones están bien divididas dentro de un equipo de tecnología, de desarrollo de sistemas, hay un equipo de desarrollo que es responsable del diseño de los sistemas y por lo tanto del diseño de la base de datos. Entonces, si existe algún problema de desempeño relacionado con el diseño, nos pueden llegar a pedir ayuda y en ese caso las acciones que podemos hacer sería analizar las estrategias de ejecución de las operaciones a fin de optimizar el uso de los índices. Podemos proveer de las herramientas para que se hagan dichos análisis para ver si el agregado o la modificación de índices puede llegar a mejorar el desempeño. Esta es la única participación en diseño que podría tener un DBA en situaciones normales. El otro aspecto que puede influir son los parámetros de configuración del DBMS, o sea, del sistema de gestión de base de datos. En este caso, sí, la responsabilidad es absoluta del administrador de base de datos. ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer? Cada DBMS tiene sus parámetros de configuración y esos parámetros lo que hacen es aprovechar o permitir el aprovechamiento de los recursos en función del uso que hagan los sistemas de ellos. Cada sistema, cada tipo de sistema va a tener un uso de los recursos diferente en función de distintos aspectos que tienen que ver con su diseño. No existe una configuración única que sirva para todos los casos. En función del DBA, establecer y configurar aquellos parámetros que sean necesarios para que el desempeño sea razonable. El otro aspecto que puede influir es el volumen de los datos. Lo que ocurre generalmente es que cada vez hay más datos. Los volúmenes crecen permanentemente y esto puede afectar el desempeño de la base de datos. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese caso? En primer lugar, cada DBMS tiene valores estadísticos que va recogiendo por el uso que se hace de él mismo y en algunos casos se actualizan esos datos estadísticos automáticamente y en otros no. Generalmente tenemos que intervenir para actualizar esos valores a fin de que el DBMS tome de alguna manera conocimiento de cómo ha cambiado la base de datos o cómo viene cambiando. La base de datos es dinámica y va a ir moviéndose permanentemente. Cada índice que cree, el aumento en la cantidad de datos, tablas que se agreguen, pueden pasar varias cosas que afecten las estrategias que el DBMS sigue para resolver las consultas. Cuando los datos crecen, también es necesario revisar los parámetros de configuración nuevamente, porque no es lo mismo establecer parámetros para un pequeño volumen de datos que para otros mucho más grandes. Y por último, plantear si todos los datos son necesarios. Esa es una discusión interdisciplinaria que hay que hacer con todo el equipo para ver si en realidad todo lo que está en la base de datos realmente sirve o puede llegar a separarse y llevarse a archivos históricos u otros lugares
donde no interfieran con el uso habitual del sistema. Veamos qué podemos hacer con los niveles de concurrencia de los usuarios. Lo que puede suceder también es que cada vez hay más usuarios al mismo tiempo. Así como los datos crecen, las organizaciones también pueden crecer, o la cantidad de clientes o de usuarios de un sistema, entonces tenemos mayor nivel de concurrencia. Eso puede fatigar un poco a la base de datos y tenemos que hacer o tomar algunas medidas. Una es revisar los bloqueos, porque cuando tenemos más concurrencia, tenemos más bloqueos en la base de datos. Entonces tenemos que revisar todos los aspectos que tienen que ver con los bloqueos. Ya sabemos que aumentar el nivel de bloqueos favorece a la consistencia de los datos, pero atenta contra el desempeño. Entonces es un fino equilibrio para determinar los niveles adecuados. También es necesario revisar los niveles de aislamiento de los datos, que tiene que ver en parte con los bloqueos, y esto puede ayudar a mejorar el desempeño. Y por último también revisar los parámetros de configuración. Cuando tenemos más usuarios tenemos que ver qué parámetros del DBMS están relacionados con la cantidad de sesiones activas que tiene simultáneamente el DBMS, porque ahí puede influir la cantidad de memoria que necesite o simplemente también informarle de cuántos usuarios en forma concurrente van a ingresar al sistema. El último factor es el hardware, en donde aparentemente nos toca bastante de lejos, pero en cierta medida tenemos que actuar como asesores para poder determinar si tenemos algún problema de hardware. Podemos determinar si alcanza la memoria RAM en función del cálculo que hagamos según el uso que se haga de la base de datos, de los usuarios concurrentes, de las sesiones que sean necesario atender en un mismo momento. Podemos calcular la cantidad de memoria RAM que el sistema necesita y ver si la memoria física es suficiente, y en ese caso hacer las recomendaciones correspondientes. Tenemos que ver también si el almacenamiento es suficiente, o sea, los dispositivos de almacenamiento asociados a la base de datos pueden resultar insuficientes. Quizá no en este momento, pero se puede medir el nivel de crecimiento de los datos, cuánto tengo, y calcular de alguna manera cuándo este factor o este recurso va a ser crítico. Los procesos de adquisición de hardware por ahí no tienen los tiempos que uno espera, entonces es necesario prever estos aspectos para que podamos contar con el hardware suficiente cuando lo necesitemos. También tenemos que considerar el uso de tecnología más nueva, tecnología más rápida, reemplazar discos de tecnología antigua por ejemplo, unidades de almacenamiento de estado sólido, establecer distintos tipos de topología de RAID de discos para que pueda haber más paralelismo en las lecturas, y todas esas cuestiones que debemos conocer para poder aprovechar y sugerir en caso de que sea necesario. Por último, la capacidad de procesamiento, tenemos que preguntarnos si es suficiente. Generalmente en los procesadores no está el cuello de botella más importante, aunque puede ocurrir. Generalmente la memoria y los discos son los que más influencia tienen en el desempeño, pero debemos considerar también si los procesadores o la cantidad de procesadores que tengo son los adecuados y los suficientes como para poder soportar la carga de trabajo. Entonces, en todos estos aspectos, la responsabilidad del DBA es la de sugerir y advertir. Como conclusión, el DBA obviamente es clave en el desempeño en cuanto al acceso a datos y debe mantenerse actualizado en aspectos tecnológicos. Como vimos, tiene que conocer distintas tecnologías que pueden ser aprovechadas para poder mejorar el rendimiento. Su función es actuar y advertir. Gracias.